Bueno, iniciamos rápidamente con la información y es que la tarde de ayer el presidente de la República, acompañado de su gabinete de gobierno y otras personas, envió un mensaje a la nación en el que refirió a los múltiples medios utilizados para buscar una solución consensuada con la Organización de Naciones Unidas para denunciar las acciones de la CICIG en nuestro país. Sin embargo, la organización permaneció callada. Que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en reiteradas ocasiones, promovió ante la Secretaría General de Organización de Naciones Unidas diversas acciones para buscar una solución definitiva a las preocupaciones que oportunamente se presentaron a este organismo internacional sobre el actuar de la CICIG. Que a pesar de los múltiples esfuerzos del Gobierno de Guatemala ante la Secretaría General de la ONU, que preside el señor Antonio Guterres, informo al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que luego de transcurridos más de 16 meses, esta Secretaría ha permanecido en silencio y sin interés de buscar soluciones a esta problemática causada por las acciones ilegales de la CICIG, así como sus funcionarios que violaron los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país, y que estas violaciones atentan contra la misma Carta de Naciones Unidas, la Constitución Política de la República de Guatemala y el acuerdo de la creación de la CICIG. Que el silencio, pasividad y negativa del Secretario General de las Naciones Unidas hacia nuestras peticiones contribuyó en gran manera a una incertidumbre nacional e internacional sobre el actuar de la CICIG, comisión que durante su estadía en Guatemala ha puesto en riesgo la seguridad de la nación, el orden público, la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo la soberanía del Estado de Guatemala. Bajo ese contexto, es meritorio recordar e ilustrar de mejor manera al pueblo de Guatemala y comunidad internacional algunos de los casos más emblemáticos de las violaciones de la CICIG en territorio nacional. Pero qué mejor testimonio que la verdad se sepa en voz de los afectados que hoy han decidido compartir con el pueblo de Guatemala y la comunidad internacional la violación de sus derechos humanos en manos de la CICIG y otras instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, los medios de comunicación, la autodenominada sociedad civil y la misma Organización de las Naciones Unidas. Familia Vidkov. En los últimos años, la CICIG empezó a ser cuestionada con mayor frecuencia a nivel nacional e internacional por la implementación de una justicia selectiva y parcial. Para nuestro asombro, uno de los casos que más trascendió a nivel mundial fue el caso relacionado con la persecución de una familia rusa en Guatemala, la familia Vidkov. La misma Comisión Helsinki del Senado de los Estados Unidos de América le ha pedido cuentas a la CICIG y esta comisión se ha negado a hacerlo en reiteradas ocasiones. Adicionalmente, el senador estadounidense por el estado de Mississippi, Roger Wicker, denunció la posible conexión de la CICIG con la mafia rusa. Bueno, y el jefe del Ejecutivo resaltó que la CICIG debería responder a alguien, pero la ONU no la fiscaliza y dicha falta de control se ha convertido en un riesgo para el país. Si CICIG no es parte de Naciones Unidas, no responde a Naciones Unidas, si CICIG no le responde al gobierno de Estados Unidos, que es uno de los más grandes financistas y cooperantes, si CICIG no le responde al gobierno de Guatemala, ¿a quién responde? No puede haber una autoridad sin responsabilidad. En el marco de esta realidad que pone en riesgo la seguridad de la nación, como lo hemos hecho ver en repetidas ocasiones, pone en riesgo el orden público, la gobernabilidad y la soberanía del Estado de Guatemala, expongo al pueblo de Guatemala
y a la comunidad internacional que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha transgredido su mandato en repetidas ocasiones y lo ha hecho durante la administración de sus 3 comisionados, es decir, durante los 11 años de existencia de la Comisión en Guatemala. 2. La CICIG ha violado las leyes de Guatemala, leyes internacionales, la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y todos los tratados en materia de derechos humanos. 3. La CICIG ha violado reiteradamente los derechos humanos de guatemaltecos y extranjeros en Guatemala a través de una justicia selectiva y parcial. 4. La CICIG ha puesto en riesgo la seguridad pública y gobernabilidad del país, sobre todo con las acciones del señor Iván Velázquez Gómez, a quien el gobierno de Guatemala desconoció como comisionado por recomendación del Consejo de Seguridad Nacional, suceso que fue oficializado a la Secretaría General de las Naciones Unidas hace algunos meses. 5. El señor Iván Velázquez sigue contribuyendo a una cultura de polarización e incentivando a una confrontación social a través de medios de comunicación nacionales e internacionales. 6. La CICIG ha puesto en riesgo bienes estratégicos del Estado de Guatemala, como la terminal de contenedores Quetzal, TCQ, acto reclamado ya ante la Secretaría de Naciones Unidas desde el mes de agosto de 2017, es decir, 16 meses atrás, sin ni siquiera haber obtenido respuesta mínima a la queja de esta preocupación del Estado de Guatemala. 7. La CICIG ha intervenido la justicia negociando con criminales, secuestradores, asesinos, terroristas, tal como ha quedado al descubierto con los testimonios de algunos de los afectados aquí presentes y pruebas presentadas ante la justicia nacional e internacional. Pueblo de Guatemala, no hay peor delincuente que el mercader de la justicia. La más grande impunidad en Guatemala será que el Ministerio Público no investigue a fondo estos casos y que la comunidad internacional en Guatemala siga en silencio y consintiendo este proceder inescrupuloso e inaceptable de la CICIG. Bueno, y continuamos con el tema, y es que ante la arbitrariedad con la que está operando la CICIG en Guatemala y la falta de interés de Naciones Unidas, de la Secretaría General, buscar una solución consensuada, el presidente de la República decidió finalizar de forma inmediata el mandato de la CICIG en el país. Con base a las facultades legales y las funciones que me otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, así como las facultades legales que el derecho internacional público, convenciones y tratados de derecho internacional aplicables me dan, el Estado de Guatemala da por terminado el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, por la violación grave a las leyes nacionales e internacionales sin responsabilidad para el Estado de Guatemala. Por lo anterior, y acogiéndonos a las leyes que nos respaldan, hace unos momentos hemos entregado oficialmente al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la notificación de la suspensión inmediata y definitiva del convenio de la CICIG, sin responsabilidad para el Estado de Guatemala. La disposición anterior deberá ser comunicada por los medios diplomáticos respectivos a los entes involucrados. En virtud de lo anterior, las partes quedan eximidas de la obligación de seguir cumpliendo con el acuerdo relacionado y los procesos iniciados con la participación de ese ente internacional deberán seguir su curso a instancia de la autoridad legalmente competente en Guatemala sin que la terminación del mismo afecte la situación jurídica de los procesos. Quiero también hacer hincapié en el principio constitucional que nos manda la unidad nacional, el mantenimiento de la paz,
la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Primero, instruyo a la Procuraduría General de la Nación, en conjunto con la Cancillería, para que inicie las quejas, denuncias y demandas, a efecto que la CICIG y la Secretaría General de las Naciones Unidas rindan cuentas de lo sucedido en Guatemala durante los 11 años de existencia de la CICIG en el país. Segundo, cualquier demanda por violación de los derechos humanos será dirigida a la Secretaría General de las Naciones Unidas, dado que en el mes de agosto de 2017 el Estado de Guatemala presentó sus preocupaciones al Secretario General de las Naciones Unidas y este permaneció indiferente, en silencio y en participación activa con la CICIG en la violación de los derechos humanos de guatemaltecos y extranjeros en el país. Tercero, que se comunique directamente a los gobiernos de los países contribuyentes y cooperantes toda la información sobre los casos y se brinde el apoyo a las familias de los afectados a fin de que se haga justicia. Cuarto, se proceda a hacer las denuncias pertinentes ante las autoridades nacionales en contra de las personas individuales y o autoridades que participaron en actos violatorios de nuestras leyes, incluyendo, no limitándose a, prevaricato, abuso de autoridad, actos en contra de la Constitución, órdenes ilegales, sedición. Por aparte, el jefe del Ejecutivo también se pronunció sobre las repercusiones negativas que tendrá para Guatemala la intervención de la Corte de Constitucionalidad en temas que no son de su competencia. Con relación a los temas económicos del país, es imprescindible que se consideren los daños económicos, sociales y diplomáticos que ha causado el hecho que la Corte de Constitucionalidad se inmiscuya en áreas que no le competen. La función esencial de la Corte de Constitucionalidad, según la Constitución Política de Guatemala y sus leyes, es: la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley en la materia. Pero la Corte de Constitucionalidad, abusando de sus facultades, ha cerrado minas, ha interrumpido la construcción de hidroeléctricas y ha amparado selectivamente a personas y grupos autodenominados sociedad civil, en contraparte de lo que ustedes escucharon hoy acá, de aquel retraso malicioso de la justicia, que es una de las cosas más graves que pueden suceder. Es menester hacer una revisión de estos temas y hacer justicia en Guatemala. Ejemplo de lo que afirmo es que hace unos días se inició un arbitraje por 2.000 millones de quetzales en contra de Guatemala, por parte de una mina cerrada por la Corte de Constitucionalidad, y pueden venir muchos casos y demandas de no haber soluciones de Estado. Señores magistrados, ese dinero lo terminarán pagando nuestros bisnietos. Tengan moral y conciencia nacional. Ustedes fueron designados, no electos democráticamente, ustedes fueron designados para velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala, no para hacer política.